Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar viendo un poco acerca de MongoDB. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de expresiones regulares, las diferentes maneras en las que nosotros podíamos hacer búsqueda de información. Estuvimos utilizando una base de datos. Que se llama en ese caso Airbnb. Es la base de datos con la cual íbamos a trabajar, y el día de ahora vamos a seguir viendo un poco lo que nos hace falta de las expresiones regulares, y vamos a empezar a trabajar con un tema específico que es la parte de la actualización de documentos. Cuando tenemos dentro del documento tenemos un vector, o en el caso tenemos un subdocumento, que eso no lo hemos visto cuál es el proceso que se utiliza para poder actualizar este tipo de información cuando tenemos más datos. Pero en el caso de lo que vimos en la clase anterior, se recuerdan de que pues usamos la base de datos Airbnb, y dentro de la base de datos Airbnb teníamos una colección que se llamaba datos, y dentro de la colección datos nosotros podíamos hacer procesos de búsqueda de información con el comando find, y acá adentro colocar diferentes patrones que nos permitían en ese caso filtrar información, como por ejemplo que empezara con una letra específica, que contuviera ciertos caracteres, entre otras palabras, que son lo que nosotros le llamamos expresiones regulares. Esas expresiones regulares tienen la característica de que pues, nosotros podemos colocar patrones dentro de la aplicación, y esos patrones nos hacen búsquedas o filtros un poco más complejos. Aquí habíamos puesto que, por ejemplo, para colocar expresiones regulares le colocábamos diagonal, y luego le colocábamos la I al final para que no hiciera diferencias entre mayúsculas y minúsculas, y posteriormente le colocábamos las expresiones. Por ejemplo, le poníamos, si en el caso yo quisiera buscar todos los documentos que tuviesen, en ese caso, que tuviesen la palabra Mike, entonces le colocábamos de esa manera, le poníamos Mike y le dábamos Enter, y ahí nos aparecían todos esos documentos. Eso era básicamente una expresión regular. Entonces la ventaja que tenemos es que al colocar esa expresión, la palabra Mike puede aparecer al principio, puede aparecer al final, puede aparecer en cualquier posición de la expresión, sin necesidad de que nosotros lo estemos modificando, o sin necesidad de especificarle dónde debería de aparecer la información. Entonces, esa es una manera de utilizar las expresiones regulares. Vimos varios caracteres. Vimos un carácter que era el signo de exponenciación, ¿se acuerdan? Que indicaba que apareciera ese carácter al inicio. Vimos el carácter del signo de dólar, que especificaba cuando la expresión aparece al final. Vimos el carácter del punto, que indicaba un carácter cualquiera. Hablamos de los caracteres especiales como el signo más, el asterisco también, y hablábamos de otro carácter especial que teníamos puesto en esa parte, que también representaba la sustitución de caracteres cuando nosotros íbamos a trabajar directamente con la aplicación. El signo de pregunta, el signo más y el asterisco. Esos son caracteres especiales que utilizamos. Lo que nos hizo falta ver era la parte de las definiciones de rangos, porque yo les decía cómo podemos hacer para, por ejemplo, poder buscar todos los documentos que inicien con una vocal. ¿Okay? Y podíamos colocar, hasta ahorita como teníamos filtros, podíamos colocar, imagínense que me piden que busquemos todos los documentos que inicien con la letra A. Para eso es bien fácil, porque le podemos colocar db.datos.find, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos, por ejemplo, colocamos el parámetro name, y acá colocamos en ese caso la expresión, y ahí le decimos, ahora quiero buscar todos los documentos que inicien con la letra A, y ahí le colocamos esa expresión. De esa manera ya nosotros podemos sacar ese filtro, ponemos la proyección, podemos sacar ese filtro y mostrar solamente esos documentos. Ese es el resultado de mostrarnos todos los documentos que inicien con la letra A.
Pero ¿qué pasa si yo quisiera que fuesen todas las vocales? Que inicie con la letra E, con la letra I, con la letra O. Podríamos utilizar, por ejemplo, el parámetro for para poder especificar, en ese caso, ese otro carácter, el parámetro OR, perdón, el operador OR, para poder colocar varias condiciones, pero se nos haría mucho más complicado. Si aquí le doy Enter, ahí me aparecen todos los documentos que inician con la letra A. Vean, este aparece con la letra A, este aparece con la letra A, este también, y así sucesivamente. Pero si lo que yo quiero es que aparezca con vocales, entonces puedo especificar lo que se le conoce como rangos. Ahí la diferencia es que yo voy a colocar siempre que inicien el carácter de inicio, abrimos y cerramos corchetes, y aquí coloco las letras vocales, por ejemplo la A, la E, la I, la O y la U. ¿Vean? Y de esa manera, así como lo tenemos en ese momento, le estamos diciendo que me busque solo los documentos que inician con la letra A. Con la letra A, perdón, que inicien con una vocal. Entonces, eso es para indicar rangos, para especificar rangos de caracteres. En ese caso son letras. Yo le indico desde la letra A hasta la letra Q, y así es como se filtran automáticamente los datos dentro de la aplicación. Lógicamente, eso lo podríamos combinar, porque ahorita, pues, si le damos Enter, van a encontrar documentos. Vean, este empieza con la letra U, este empieza con la letra I. Vamos a ver, casi todos tienen con la letra A. Pongámosle otra vez IT. Este empieza con la letra O, este empieza con la letra E. Y así vamos encontrando diferentes documentos que empiezan con una vocal específica. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos filtrar documentos que empiezan con una vocal. Sin embargo, yo también le puedo decir, bueno, también que ese documento termine, en ese caso, que ese documento termine con la letra O. ¿Se acuerdan que le colocamos esos parámetros? Entonces ahí le estamos indicando que además que inicien con una vocal, el asterisco y el punto representa que ese carácter que le antepone puede aparecer una, 0, 0, 1 o muchas veces. Entonces en ese caso ahí ya le estamos indicando de que después de la letra A puede llegar cualquier carácter muchas veces, y que finalice exclusivamente con la letra O. Entonces ahora sí, la cantidad de documentos lógicamente va a ser menos, porque ahora la expresión es un poquito más compleja. Ya le estamos agregando, en ese caso le estamos agregando parámetros adicionales. Si ahora le damos Enter, van a notar que, por ejemplo, este empieza con la letra A y termina con la letra O. Este empieza con la letra E y termina con la letra O. Y así sucesivamente podemos ir representando de diferentes maneras esa expresión. Lógicamente, acá yo le puedo colocar no solamente letras específicas, yo le podría colocar no solamente las letras de las vocales, sino que podría colocarle, por ejemplo, letras del alfabeto. Por ejemplo, le puedo decir que inicie con la letra B, con la letra C, con la letra D, con la letra E. De esa manera, si se dan cuenta, ahí le hemos colocado B, C y D. Si ahora le doy Enter, me genera en ese caso un listado de todos los documentos que inicien ya sea con la letra C, con la letra D o con la letra B, C o D. Entonces ahí puedo especificar rangos específicos de la información que queremos generar. Si quisiera, por ejemplo, valores numéricos, podría también representarlo dentro de ese rango. O sea, podríamos, en lugar de colocar estos números, le podría poner que empiece con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, ahí la diferencia es que le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inician con un número. ¿Okay? Si lo hacemos de esa manera, le digo que me muestre todos los documentos que inician con un número y finalizan con la letra O. ¿Okay? Ahí básicamente le expresamos que inicie con un número y finalice con la letra O. Si ahora le damos Enter, probablemente los documentos sean menos. Solamente hay 3 documentos que cumplen con esa condición. Vean que empieza 2017, el otro empieza con 01BR, el otro empieza con quinto y el otro empieza con 2.
Entonces aparecen diferentes valores, pero ahora le estamos indicando que muestre o que represente en ese caso valores numéricos. También podemos expresar rangos. Por ejemplo, ¿se imaginan que yo les dijera ahorita que me muestre todos los documentos que inicien con una letra? Tendría que digitar A, B, C, D, E, digitar todo el abecedario. Para no colocar todo el abecedario, puedo especificar rangos. Le puedo poner, por ejemplo, A-Z, y ahí le estoy diciendo que me muestre todos los documentos que inicien con una letra, cualquiera. Entonces, ahí obviamos los valores numéricos. Solamente estamos mostrando letras. Entonces, si le ponemos de la A a la Z, me va a mostrar específicamente la cantidad de documentos que estén dentro de ese rango. ¿Okay? Solamente dentro de las letras de la A a la Z. Pero alguien podría decir, no, pues yo quiero que me muestre de la A a la F, por ejemplo, y los documentos que empiecen de la P a la Q, por ejemplo. Vean, ahí le puse dos rangos. Dígame. Pueden colocar un rango de valores numéricos, por ejemplo 0 y 9, entonces le colocan valores numéricos. O 1-3, por ejemplo, entonces se refería valores del 1 al 3. Los rangos pueden ser números o letras. ¿Y con palabras completas? No, ese solamente sirve para caracteres, o sea, para rangos de caracteres específicamente. En ese caso, ahí solamente me mostraría los documentos que inicien con la letra A hasta la F o de la letra P hasta la Q. Aquí le podemos poner más, porque aquí básicamente solo cubrimos todo, de la P hasta la S, por ejemplo, de la P hasta la S y que terminen con la letra O. Si le damos Enter, vean que aquí S inició con la A y termina con la O. Este empezó con la R, este empieza con la A, este empieza con la S. Básicamente cubre o muestra los rangos que nosotros hemos especificado en la parte inferior. Entonces, para eso sirven, en ese caso, los rangos, para hacer la condición un poco más simple. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera, ahora muéstrenme todos los documentos que no inicien con una vocal? Si le pongo todos los documentos que no inicien con una vocal, lastimosamente en el abecedario no están las vocales de manera correlativa. Entonces le podría poner de la A a U, porque entonces incluiría todas las letras desde la A hasta llegar a la U. No están en ese orden. Entonces, una alternativa sería colocar todas las vocales. O sea, empezaríamos por la B, C, D, nos saltaríamos la E, la F y así sucesivamente. Pero imagínense estar digitando tantas letras. Entonces, la otra forma es negar la expresión. Yo puedo colocar, fíjense bien, voy a colocar el signo de exponenciación dentro del rango. Vean, ahora está dentro del rango. Y aquí le voy a poner siempre A, E, I, O, U. Pongan la expresión así y me dicen que aparece. ¿Ya lo pusieron? ¿Qué les aparece ahora? ¿Aparecen? Les van a aparecer todos los documentos que no inicien con una vocal, sino que sea una consonante. Si le doy Enter, van a notar que aquí está la H, la M, la R, incluso un número, este empieza con un valor numérico, pero ninguno de los resultados que tenemos acá inician con una vocal. Alguien me podría decir, pero esa es una vocal, pero está tildada. Como está tildada, no se considera dentro del estado. Las tildes
son, digamos, un carácter especial para las bases de datos. Pero en este caso ya nos aparecen filtrados acá, ya nos muestra todos los documentos que no inicien con una vocal. ¿Ok? Esa sería la manera de poderlo hacer, de esta manera, negándolo utilizando el signo de exponenciación. Bien, ¿preguntas con las expresiones regulares? ¿No? Lo que tienen que saber de las expresiones regulares es para qué sirve cada carácter. Y ahí en la plataforma les he dejado un documento que identifica o está definido la utilidad que tiene cada carácter con algunos ejemplos para que más o menos tengan una idea de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden ejecutar. Pero pues hay que aprenderse para qué sirve el signo de exponenciación, para qué sirve el signo de dólar, el punto, para qué sirven los signos de asterisco, el más y el signo de pregunta, para qué sirven los paréntesis, por ejemplo, los rangos, cómo especificamos los rangos entre llaves, etc. O sea, eso es lo que tienen que aprenderse para generar, en ese caso, el listado de expresiones. Y pueden hacer una gran cantidad de expresiones para buscar, en ese caso, el listado de documentos sumamente complejo. Pero bien, vamos a trabajar ahora con la base de datos School. Esta es la que ya teníamos previamente. Nos vamos a cambiar de base de datos. Entonces le vamos a poner Use School. Vámonos a la base de datos School. Y en la base de datos School, si le ponemos db.usuarios.find, ¿se acuerdan que a esa base de datos School que estuvimos utilizando en las clases anteriores, le agregamos varios documentos? Ya le colocamos o insertamos bastante información. Y entre esa información que le logramos insertar o le logramos agregar, van a notar que hemos agregado subdocumentos y hemos agregado vectores. Ese es un array. Ese que tenemos acá es un array. Por lo menos Luis Enrique tiene que dentro de sus hobbies le gusta cocinar, jugar fútbol o jugar, y luego está el fútbol. A le gusta cocinar, estudiar y leer. A solo le gusta estudiar y cantar. A le gusta cocinar, correr y leer. Y a le gusta bailar, correr y cantar. Vamos a agarrar el que tenía dos. Vamos a trabajar con ese vector. ¿Okay? Específicamente el que tenía, bueno, podemos tomar cualquiera, pero nada más como ejemplo, nos vamos a agarrar el que tiene dos elementos. Vean, yo podría trabajar, perdón, pero no, quiero ver. No, agarremos el primero, porque el primero sí tiene la edad. Vamos a agarrar el primero, el que teníamos que se llamaba Juan José. Empecemos trabajando por Juan José. Vamos a copiarnos el Object ID, este valor que tenemos acá, porque se recuerdan que es el identificador único y necesitamos trabajar con el identificador único para no afectar otro documento. Entonces agarramos el Object ID, y nos venimos hacia la parte de abajo y le vamos a incrementar la edad. Vamos a hacer un proceso para decirle, imagínense que ahorita la edad tiene 20, pero nosotros necesitamos crear un proceso que me permita colocarle la edad de 25, por ejemplo, o sea, aumentarle el valor de 5. ¿Cómo podemos hacer para realizar ese proceso? Le voy a enseñar primero la manera, digamos, un poco más compleja, como lo hemos visto anteriormente. Yo puedo colocarle aquí, por ejemplo, un LED y decirle que voy a recuperar un documento de usuarios y utilizo un find1 y a le ponemos un filtro que sería el _ID, le escribimos el object ID y ahí colocamos el valor. ¿Okay? Entonces con eso estamos buscando en ese caso ese documento con el cual vamos a trabajar y se lo vamos a asignar a la variable user. O sea, ahí le estamos diciendo voy a recuperar el documento con el object ID y ese es el valor que originalmente copiamos
y se lo vamos a asignar a la variable que se llama user. Entonces, esa variable que se llama user ahora va a tener toda la información que previamente habíamos recuperado de ese documento. ¿Ok? Si le doy enter, van a notar que pues ahí automáticamente le asignó a esa variable, le asignó el documento. Ahora podemos empezar a trabajar directamente con él. Si yo le escribo la palabra user, en este caso, ahí tenemos acceso a todo el documento que previamente asignamos en la parte superior. O sea, le pusimos user y ese contenido está dentro de una variable. La cuestión es que imagínense que yo quisiera actualizar, en ese caso, el campo edad, sumarle al campo edad el valor de 25. Si nosotros intentáramos hacer eso sobre el documento, le tendríamos que poner, por ejemplo, db.usuarios.update1. Este no lo van a escribir ustedes, solo se lo voy a mostrar acá el error que les va a generar. Y digamos que yo quiero, solamente para ver el error, yo quiero actualizar el Object ID. Y necesito actualizar en ese caso el campo edad. Entonces le decimos con el operador set. Le decimos que voy a actualizar el campo edad. Como le voy a sumar 5, cualquiera podría decir, bueno, entonces le pongo edad más 5. Le ponemos edad más 5. Después de los dos puntos le colocamos edad más 5. Sin embargo, si lo intentamos hacer, van a notar que ahí nos dice que la edad no está definida, o la variable edad no existe. No está tomando el nombre del campo, sino que busca o intenta buscar una variable. Entonces, la manera de hacerlo, ahora sí ya pueden trabajar en el de ustedes, es utilizar, o una forma de hacerlo, es utilizar el user. Como en el user yo le puedo poner user.nombres, y ahí me aparecen nombres, o le puedo poner user.apellidos, y ahí me aparece apellidos, pues también le puedo colocar en ese caso que user.edad va a ser igual a user.edad más 5. Y ahí le ponemos user igual a user.edad más 5. Si le damos enter, van a notar que ahí se actualizó. ¿Okay? Ya le pusimos edad, user.edad igual a user.edad más 5. Básicamente estamos haciendo el proceso de incremento. Se lo estoy colocando así porque estoy sumando un valor, pero puede ser una fórmula matemática un poco más compleja. O sea, puedo agregar ahí multiplicaciones, divisiones, cálculos de porcentajes, entre otras cosas. Pero ahorita lo estamos trabajando directamente con la parte de la edad. Entonces, si ahora yo intento revisar el user, van a notar que el user ya tiene 25. ¿Okay? Pero ese user 25 que tenemos en ese momento es básicamente el mismo documento que está dentro de la variable. Pero el documento que nosotros recuperamos no ha sido actualizado. Si yo intento buscar de nuevo el documento, vean por aquí tengo el documento. Voy a borrarle el LED solamente para que lo vean. Ahí tengo el documento. Vean, el documento sigue teniendo 20, el documento actual, pero la variable sigue teniendo 25. Entonces, ¿cómo puedo hacer para trasladar ahora el valor que modificamos en la variable, trasladarlo hacia la base de datos? Para hacer ese proceso, vamos a usar un db.usuarios. Y vamos a usar el comando replace one. ¿Se acuerdan que vimos hace bastante? Vimos el comando replace one. Hacemos la parte del filtro siempre. Le ponemos un guión bajo ID, 2 puntos, object ID. Y ahí colocamos el ID.
Y luego después en esta parte de acá teníamos que haber colocado el documento, o sea, tendríamos que haber especificado el documento por el cual nosotros lo vamos a reemplazar. Pero en este caso lo único que hay que hacer es colocar el nombre de la variable. ¿Vean? Entonces ahora le estoy diciendo que reemplace el contenido de ese elemento que acabamos de generar por el contenido de la variable user. Entonces todo lo que contenga la variable user ahora automáticamente se lo va a agregar al objeto que teníamos previamente. Entonces por ende el valor que teníamos de 25 ahora ya debería de asignárselo también a la variable. Entonces, ahora le damos enter. Vean que ahí dice que hizo un match, ¿okay? Logró hacer un match de la cantidad de elementos que reemplazó. Eso significa que si ahora lo buscamos, le ponemos db.usuarios.find1, le ponemos el guión bajo ID, object ID, y le pegamos acá el ID, debería de aparecer la información con la edad de 25. ¿Aparece con 25? Sí, ahora ya está reemplazado. Vean, ya aparece con el valor de 25, ya está guardado en la base de datos. O sea, ya la información se almacenó en la base de datos que nosotros colocamos. Ahora bien, si ya se almacenó en la base de datos, ahora existe tal vez una manera más simple de poder hacer ese proceso de incrementarlo, de poder sumarle un valor. Sí, lo podemos hacer de otra manera. Esa, digamos, era la forma un poco más compleja. La ventaja que tenemos ahí es de que en ese proceso complejo que acabamos de hacer, las operaciones que podamos ejecutar pueden ser mucho más complejas. O sea, puedo poner sumas combinadas con multiplicaciones, divisiones y hacer todo un proceso de cálculo. Sin embargo, la otra manera de solamente incrementar es colocarle db.usuarios y le vamos a poner update1 y vamos a reemplazar en ese caso siempre el object ID y aquí le colocamos el object ID que tenemos en el portapapeles. Y ahora, en lugar de utilizar el parámetro set, vamos a utilizar un operador que se llama inc, de incrementar. Entonces aquí le ponemos $inc, 2 puntos, y abrimos y cerramos llaves, y le decimos edad, 2 puntos, 3, por ejemplo. Entonces, con esa sintaxis estamos haciendo un proceso de incremento sin necesidad de hacer todo el procedimiento previo que habíamos colocado en el ejemplo anterior. ¿Sí lo actualizó? Sí, ¿cómo sabemos que ya lo actualizó? Pues de nuevo buscamos hacia arriba el comando find y le damos enter. Y ahí debería de aparecer ahora el valor de la edad de 28. Entonces esa es otra manera de incrementar, en ese caso, un vector. De incrementar, perdón, un campo. El campo que en ese caso sería
el campo de dado. Vean, ahí aparece el valor de 28. La edad ya aparece incrementada. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, veamos ahora. Bueno, aprendimos, por ejemplo, vamos a trabajar con el mismo documento. Aprendimos, por ejemplo, hace bastante que yo le puedo poner un update one y voy a actualizar el mismo documento. Le ponemos el object ID y con el operador set le ponemos $set. Por ejemplo, yo podría agregar el campo estatura. Y por ejemplo, la estatura le podría poner 1.60, por ejemplo. Con eso agregamos el campo estatura. Entonces ahora el documento que acabamos de generar, el documento que acabamos de escribir, ahora debería de tener la estatura asignada. Además de la edad, los nombres, los apellidos, ahora también debería de aplicarle el campo estatura. ¿Okay? Esa es la manera básica o fácil de poder agregar campos. Pero, ¿qué pasa si yo los quiero eliminar? Porque esa es la forma en la que yo puedo agregar. Pero, ¿qué pasa si yo los quiero eliminar? Ahorita si le dan Enter, ahí le va a decir que se actualizó el documento. Ahí les dice que se actualizó el documento. Entonces, hasta ahí todo bien. Si ahora le pongo el comando find de nuevo, si buscamos el comando find que teníamos previamente y le damos enter, ahí va a aparecer estatura. Vean, ahí en la parte de abajo apareció el campo estatura. Ya se lo hemos agregado. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un campo? Puede ser que en algún momento dado nosotros de algún documento querramos eliminar algún campo que se había asignado. ¿Cómo podemos hacer para eliminar un campo? Para eliminar un campo siempre utilizamos el db.usuarios. Vamos a eliminar el campo que acabamos de agregar. .update1. Le ponemos siempre el filtro, en este caso la condición, que sería el object ID. Le agregamos una coma. Y ahora, para eliminar un campo, utilizamos el operador unset. Le ponemos $unset y ahora le decimos que vamos a eliminar el campo que se llama estatura. Le ponemos estatura 2.1. De esa manera eliminamos un campo. ¿Lo eliminó? Al darle enter, le va a aparecer que él ha encontrado un documento y lo ha modificado. Y si ahora utilizo el find, ya no aparece estatura. ¿Vean? Ya no aparece el campo de estatura. Entonces la manera de eliminarlo es utilizando el comando unset. El comando unset me permite eliminar campos. Y ahí puedo colocar varios, porque yo solamente puse un set de estatura 2.1, pero podría haber puesto un set de estatura 2.1, nombre 2.1, apellido 2.1 y podría haber eliminado todos esos campos. No necesariamente eliminamos uno a la vez, puedo eliminar
varios campos al mismo tiempo, pero esa es la manera en la que nosotros eliminamos un campo que se encuentra dentro de un documento. Bien, ahora trabajemos con arrays. Vamos a agarrar un documento. Vamos a poner db.usuarios.find y vamos a agarrar, busquen un documento del que ustedes tengan que solo tenga dos hobbies, cualquiera, y le copian el Object ID. Como el Object ID no es el mismo que yo tengo con el que ustedes tengan, entonces búsquenlo dentro del listado y seleccionan solamente el Object ID y lo copiamos. Solo que tenga dos hobbies. ¿Verdad? ¿No tiene ninguno que tenga hobbies? No vino a la clase. ¿Quién más no tiene hobbies? Ustedes tienen hobbies. Tienen campo hobbies. No lo tienen. ¿Cómo? ¿Ya qué, perdón? Porque cambié de cómputo. Ah, ¿y ustedes? No hemos visto. ¿Ya vimos arrays? Una clase de arrays, no. La clase, sí fue la clase que vimos en línea. No han hecho el ejercicio de la clase que vimos en línea. Fue la clase que tuvimos ¿cuándo fue? ¿Hace 2 semanas? ¿O una semana pasada? Sí, ¿verdad? Sí, estuvimos trabajando con arrays. O sea que esa clase yo les dije después, háganla en su computadora para que tengan los componentes. Bueno, si no tienen ninguno, vamos a agregarle a solamente un documento. No se les olvide, después de que hagamos eso, vayan a revisar esa clase, porque si no, no van a tener el concepto de los arrays y su documento, que fue el que vimos en esa clase. Bien, vamos a agarrar cualquiera y le vamos a agregar hobbies, solamente para tener el ejemplo. Y le colocan de esta manera: db.usuarios.update1. Copiamos el Object ID. Copiamos el Object ID y vamos a agregar el campo que se llama hobbies. Y le vamos a poner cantar, por ejemplo. Y bailar. Así, para agregar un registro que tenga hobbies. Cualquier documento le vamos a agregar hobbies. Solamente tienen que recordar el documento con el cual estábamos trabajando. ¿Se acuerdan que cuando subimos en esa clase
de la clase que tuvimos en línea. En ese caso dijimos que los vectores normalmente se agregan entre corchetes. ¿Ok? Colocamos corchetes y esos corchetes indican que el contenido que le vamos a agregar a ese campo corresponde a un vector. Y los vectores, por lo general, los separamos por comas. Ahí le vamos agregando comas a los vectores para poderlos separar. Podemos agregar, en ese caso también dentro de un vector, podemos agregar subdocumentos para tener internamente esos elementos que serían los subdocumentos. Pero en este momento ya tenemos ese elemento, ya tenemos ese documento. O sea, ahora ustedes le ponen db.usuarios.find1 y vamos a buscar ese object ID. Busquen ese object ID y le dan enter y ahí aparece. Para el caso yo se lo agregué a Alejandro Enrique. Alejandro Enrique tiene los hobbies de cantar y bailar. ¿Okay? Los hobbies de cantar y bailar, esos son los que tiene agregados. Entonces, a partir de acá vamos a aprender a manipular vectores. Primero, vamos a ver cómo se puede hacer para agregar un elemento al vector. Si se dan cuenta, ahorita lo que hicimos fue crear el vector. Con eso se crea. Yo le asigno los valores, el hobby, que sería cantar y bailar, y se lo asignamos al campo. Pero ¿qué pasaría si lo que yo quiero hacer es agregar un nuevo hobby? Porque ahorita solamente tiene cantar y bailar, pero quiero agregar un nuevo hobby. Hay varias formas de hacerlo. Una de las maneras es contar la cantidad de elementos que tiene, en este caso el vector. ¿Cuántos elementos tiene? 2 elementos, empezando desde el elemento, ¿cómo se cuenta? Desde el 0 y 1. Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Si yo sé que están ocupando la posición 0 y la posición 1, entonces para insertar un vector o un elemento al vector le puedo poner db.usuarios.update1 y vean, en ese caso vamos a insertarle al vector, al elemento le vamos a insertar un vector. Como sabemos, en ese caso, la posición que tiene, entonces le voy a colocar aquí el operador set y le voy a colocar que voy a actualizar el campo que se llama hobbies, solo que ese campo hobbies lo debo de colocar entre comillas. Entonces le ponemos hobbies, punto, y luego la posición. La posición en la que lo voy a insertar sería la posición 2. 2 puntos y luego digamos el hobby sería cocinar, por ejemplo. Lo voy a poner arriba para que lo vean mejor. La diferencia es que aquí conocemos la posición. Ya le estoy diciendo que voy a insertar en la posición 2, voy a insertar el nuevo hobby que sería cocinar. ¿Okay? Vamos a insertar en esa posición cocinar. Al darle enter, debería de actualizarlo. ¿Se las actualizó? Veamos ahora si lo agregó. Usamos el comando find1 que teníamos anteriormente y me dicen si aparece agregado. ¿Sí? ¿Les aparece agregado? Vean, si yo le doy enter, me aparece que tiene cantar, bailar y cocinar. Porque yo le dije, aquí en la parte de arriba, le dije que en la posición 2 me insertara el elemento que sería, o me agregara el elemento que sería cocinar. Ya tiene cantar, bailar y cocinar. Ya tiene esos 3 elementos. Entonces, así es como se pueden agregar elementos al vector. Si yo quiero agregar un nuevo elemento, esa es la manera en la cual nosotros lo podemos hacer.
usando la cantidad de elementos que tiene el vector. Y no todos los vectores de todos los documentos son iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, o qué pasa, por ejemplo, si escribo un número más alto. Imagínense que acá yo le haya puesto aquí en lugar de 2 le pongo 6. ¿Qué creen que pasaría? Ahora le estoy diciendo que me inserte dentro, o le actualice en este caso el hobby en la posición 6 y me agregue otro hobby. Díganme otro hobby además de cocinar. Jugar, pongámosle jugar. Ahí le ponemos, en este caso, jugar. ¿En qué posición le estoy diciendo que me inserte jugar? En la posición. En la posición 6. Y aquí tenemos posición 0, 1, 2. Significa que me va a agregar una posición 6. ¿Qué va a pasar con la posición 3, 4 y 5, digamos? Con esa posición que tiene el vector. Si ahora le damos Enter, ¿a todos se lo insertó? ¿Sí? ¿A ustedes les insertó? Voy a dar Enter, vean. Y ahora ya me aparece un nuevo documento. Ya me parece que ha sido modificado. Y si le doy que me lo visualice, ahora ya aparece cantar, bailar, cocinar. Y la posición 3 aparece como nulo. La posición 4 aparece como nulo. Y la posición 5 aparece como nulo. Y la posición 6 aparece jugar. Entonces, si yo me salto el número de elementos que tiene y esos elementos que nos saltamos no están agregados, lo que hace es agregarlos como nulos. O sea, él automáticamente los agrega como valores nulos. Entonces, ese es un problema de estar utilizando ese método, de estar utilizando esa opción, que podríamos eliminar cualquier valor. Entonces, esta manera, aunque puede funcionar en algún momento dado, pero no es la más adecuada, ¿okay?, de la que nosotros vayamos a utilizar, sino que debemos de tratar de utilizar otros métodos distintos. Veamos otra forma de agregar elementos a un vector. Veamos otra forma de agregar elementos a un vector. Cambiemos, quiero ver la posición 3. Díganme otro hobby. Además de jugar. Dibujar. Voy a agregar a la posición 3 dibujar. La posición 4. Díganme otro hobby. Correr, no tenemos correr ya, no. Y la posición 5. Díganme otro hobby. Bailar creo que ya lo tiene. Nadar. Entonces ya le agregamos a la posición 3, le agregamos dibujar, a la posición 4 correr y a la posición 5 nadar. Entonces, ¿cómo debería de estar ahora el documento? Ya aparece cantar, bailar, cocinar, dibujar, correr, nadar y jugar. Que ya aparece completo, digamos que ya no aparecen los valores nulos que nos habíamos generado previamente, sino que ya aparece completo. Pero veamos otra manera más práctica de poder agregar elementos al final, porque ahorita pues lo estamos haciendo, lo estamos colocando de una manera manual, digamos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar documentos al final del vector? Entonces vamos a usar la sintaxis, le ponemos db.usuarios.update1
colocamos siempre la parte del filtro y vean, la diferencia va a ser que en lugar de utilizar el operador set al final, vamos a utilizar el operador add to set. En lugar de utilizar el operador set, vamos a agregar el operador add to set. Abrimos llaves y le decimos que al campo que le vamos a agregar sería al campo hobbies. Díganme otro pasatiempo. ¿Cómo? Escalar. Y vean si se lo agrega así. Le ponen escalar, le dan enter, me dicen si lo agrega. Si lo agregó y al final. Lo agregó al final. Entonces aquí le damos enter. Voy a ver db.usuarios.object y ahí está escalar, que se encuentra al final. Entonces esta es otra manera de agregar elementos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora agregamos o utilizamos, en lugar del operador set, utilizamos el operador que se llama add to set. El operador add to set es el que permite él automáticamente agregar elementos al final del vector. Ya no tengo que hacer cálculos ni saber cuál es la última posición, sino que él automáticamente lo va a agregar a la última posición. Solo que este tiene un pequeño detalle. No un pequeño detalle, sino una funcionalidad extra. Esa funcionalidad extra que tiene este operador es que, por ejemplo, escalar le pusimos, si yo lo vuelvo a agregar, si yo le vuelvo a dar enter, vean, si yo le vuelvo a dar enter al mismo escalar, no lo agrego otra vez. ¿Ok? Porque el add to set, la ventaja que tiene es que el add to set no permite agregar valores duplicados. Él internamente dentro del vector hobbies va a ir a buscar si tiene la palabra escalar y si ya existe la palabra escalar, no la agrega. Entonces el add to set no permite agregar valores duplicados. Así es como funciona este elemento en el tratamiento de vectores. Bien, veamos ahora qué pasaría, por ejemplo, si digamos que el que dice dibujar, yo lo quiero sustituir, lo quiero cambiar por otro hobby. O sea, en esa posición yo necesito que vaya otro elemento, otro pasatiempo diferente. Una de las formas es a través de la posición. O sea, yo puedo saber que esta es la posición 0, 1, 2, sería la posición 3 y podría hacer la sintaxis para que yo sustituya la posición 0. Pero existe otra manera en la cual nosotros podemos, digamos, reemplazar una posición específica. En este caso vamos a cambiar dibujar. Entonces le ponemos db.usuarios.day1 le ponemos update1, le ponemos el object ID, abrimos y cerramos llaves
Y ahora la diferencia es que a la par de esta condición, que sería la del Object ID, le voy a colocar otra condición, que sería el campo hobbies, y le voy a decir que voy a buscar, en ese caso, voy a buscar el hobby que sería dibujar. ¿Hola? Voy a buscar el hobby que sí, ahorita voy. Dibujar, así hoy. Aquí le he puesto, por ejemplo, que le estoy diciendo que voy a actualizar el documento con este ID y aquí le falta una B y que el hobby sea dibujar, ¿ok? Entonces ya le he puesto en ese caso el campo que queremos incluir. Ahora lo que yo quiero hacer es sustituirlo o actualizarlo. Entonces vamos a utilizar el operador set, dos puntos, y entre comillas le vamos a poner hobbies punto dólar, y ahora le vamos a poner, dígame otro que no sea dibujar o un sinónimo de dibujar. Diseñar. Entonces pongámosle diseñar. Aquí estamos actualizando hobby, ¿okay? La diferencia con el anterior es que lo que estábamos haciendo era agregando elementos. En este caso acá vamos a actualizar. Pero la diferencia es que el signo de dólar que se encuentra acá lo que le indica es que actualice el que cumpla con la condición que nosotros colocamos acá. Así que es obligatorio que dentro de la condición del comando day1 vaya el campo que acabamos de incluir, que es el campo hobby, que se incluye el campo hobbies. Si no se incluye el campo hobbies, no va a funcionar en ese caso, no va a aplicar la configuración que nosotros queremos colocarle. Entonces aquí hobbies no lo va a lograr identificar si yo no le pongo en la parte de arriba en la condición el campo que queremos agregar. Entonces ahora sí, si le damos a enter, debería de hacer un proceso de reemplazo. Vean, ahí dice que actualizó. Si ahora revisamos el documento, por aquí teníamos la opción de dibujar, ahora dice diseñar. Entonces así se puede hacer para reemplazar un documento. ¿Hola?
Se les decía que este lo que hace es actualizar de acuerdo a la condición que nosotros le hemos colocado en la parte superior. Ahora, ¿cómo hago para poder actualizar, en ese caso, para poder trabajar directamente con arrays y poder, por ejemplo, agregar varios elementos? Voy a poner un ejemplo acá. Imagínense que necesito agregar a ese hobby que tenemos ahí, necesito agregar 3 elementos más. Yo le voy a poner db.usuarios.update1 y le ponemos el ID y le ponemos el object ID, que sería el que tenemos en el portapapeles. Y para agregar, el operador que vamos a utilizar va a ser el operador add to set. Le ponemos add to set, 2 puntos, y entre las 2 paréntesis vamos a utilizar el campo que sería hobbies. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Si yo le pongo ahorita otro hobby, me lo va a agregar. Pero si yo quiero agregar varios hobbies al mismo tiempo, después de los 2 puntos, puedo agregar otra vez llaves y utilizar el operador que se llama each. El operador each lo que espera es, en ese caso, un vector. Entonces aquí puedo colocar, en ese caso, otros hobbies. Díganme otro hobby. ¿Hobby? Ciclismo. Pongamos otro más. ¿Cómo? Buceo. O buceo, no sé si se escribe. Buceo, ¿y qué más? ¿Uno más? Ir de compras. Ahí está. Entonces, esa es la forma en la que podemos agregar varios hobbies al mismo tiempo. Utilizamos el operador each. El operador each tiene, entre corchetes, tiene una lista de hobbies que queremos agregar, y esos son automáticamente agregados al campo que acabamos de colocar, que es el campo hobbies. Entonces, esa es otra manera de cómo nosotros podemos utilizar, para ese caso, cómo podemos utilizar el proceso de agregar. Ese each permite, en ese caso, recorrer todo el vector que nosotros hemos enviado y agregarlo uno por uno. Por supuesto, siempre considerando que el add to set no permite agregar no permite agregar duplicados. O sea, yo no puedo colocar con el add to set, no puedo colocar elementos que se encuentren agregados 2 veces. Entonces, si le damos enter, vean que ahí hizo el proceso de modificación o hizo el proceso de actualización. Y si ahora ponemos el comando find, si ahora colocamos el comando find, ya deberían de aparecer los otros 3 elementos que acabamos de colocar. Entonces, si le doy enter, vean que ya tiene cantar, bailar, cocinar, diseñar, correr, nadar, jugar, escalar, ciclismo, buceo e ir de compras. Ya se le han agregado todos los elementos al final del vector. ¿Preguntas? No. Veamos otro operador para agregar. Le voy a poner db.usuarios.update1 y voy a filtrar de nuevo por el ID. Agregamos el ID y ahora vamos a utilizar el operador que se llama push.
le ponemos push, $push. Le colocamos llaves y ahora con el $push le colocamos siempre el campo, que en este caso sería hobbies. El campo hobbies. Y le colocamos en ese caso el hobby que queremos agregar. Dígame otro hobby. Rapper. ¿Perdón? Rapper. ¿Así? Con L. ¿Qué es eso? Entonces ahora con el operador push lo que acabamos de hacer es, o lo que hacemos también es agregar elementos al vector. Le agregamos un elemento al vector. La diferencia con el add to set es que este operador sí permite agregar duplicados. O sea, si ustedes ahorita le dan enter, pues le va a agregar wrapper porque pues no existía y automáticamente se lo agrega al final, tal cual lo hizo el add to set. Pero la diferencia es que si a este le agregamos otro elemento, lo va a poder hacer. Vean, ahí le pusimos wrapper. Si ahora me voy a buscar el documento, aquí aparece wrapper. Ahora voy a agregar de nuevo correr. Lo agregamos aquí con, en lugar de wrapper, le ponemos correr. En lugar de wrapper, le ponemos correr. Le damos enter. Y vean que con este operador que acabamos de generar, que es el operador push, sí permite agregar duplicados. Si ustedes le dan enter, correr va a aparecer al final. Mientras que el add to set solamente se lo agrega si no existe. Es único. Es un operador que permite en ese caso filtrar los valores que nosotros vayamos a agregar. Bien, vean, agregamos correr y si le damos enter, aquí aparece correr. Aquí está correr y aquí está correr. Entonces sí está repetido. Lo hace porque el operador push permite agregar elementos repetidos. Bien, ¿qué pasa si quiero eliminar? ¿Qué pasa si queremos eliminar elementos? ¿Cómo hacemos para poder eliminar cualquier elemento que tenemos dentro de la aplicación, dentro del vector? Les voy a enseñar dos maneras de eliminarlo. Vamos a poner db.usuarios db.usuarios.update1. Ese sería el proceso para eliminar. Si le ponemos siempre el object ID. Pegamos el object ID. Y ahora, para eliminar, utilizamos el operador que se llama pop. Vean, el operador para eliminar es el operador pop. ¿Cómo eliminamos con el operador pop? Le ponemos dos puntos, le decimos el campo, en este caso sería el campo hobbies, dos puntos y le agregamos un 1. Entonces, ese sería, en este caso, el operador para eliminar.
Con ese eliminamos un elemento. Ese 1 representa la posición de lo que vamos a borrar en el recuerdo. Ya vamos a ver, ya lo vamos a probar. Por el momento quiero ver si lo elimina. ¿Cuál fue el último que agregamos? Correr, ¿verdad? Agregamos correr. Vamos a ver si eliminamos correr. Si le doy enter, ahí lo eliminó. Elimina el último que tengamos. Aquí, ¿verdad? Vean, eliminó correr. Si lo vuelvo a ejecutar, me va a eliminar rappel. Pero ¿qué pasa si en ese valor que le pusimos 1 le pongo 2, por ejemplo? Parecería como que le estemos indicando que elimine los últimos 2, ¿cierto? Pero realmente sucede esto. Dice que ese operador pop solamente debe de tener el valor 1 o el valor de menos 1. Sí, ya lo vamos a ver. Ahorita es por la posición. Ahorita solamente eliminamos desde el final. Pero digamos que ahorita quiero eliminar, ya pusimos que eliminamos al final. Pero veamos los que tenemos. Veamos los que tenemos. Los valores que tenemos. Vean, el primero es cantar. ¿Ok? Entonces, ahora, si en lugar de colocarle. En esa parte, en lugar de colocarle 2, le pongo menos 1. Con el operador pop le ponemos menos 1. Entonces lo que va a hacer es eliminar el primero. ¿Ok? Con el operador menos, con el valor de menos 1, eliminamos el primero. Entonces ahí le damos enter. Y si ahora lo revisamos, van a notar que cantar ya no existe. Cantar ya no existe. Entonces ya eliminó, en ese caso, el elemento de cantar. Vean, solamente está bailar, cocinar, diseñar, correr, etcétera, etcétera. Pero el de cantar no existe. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos eliminar. Ahora, hagámoslo como dice su compañero. Queremos eliminar uno específico. Por ejemplo, queremos eliminar el de nadar. Imagínense que ese es el que queremos eliminar. No está al final de la posición, está al centro, digamos, de los datos. Entonces, quiero eliminar ese que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? Le ponemos db.usuarios.updateOne. Filtramos siempre por el Object ID. Filtramos por el Object ID. Y ahora, en esta parte de acá, en lugar de utilizar el operador pop, como lo vimos previamente, vamos a utilizar el operador pull. Entonces le ponemos pull, 2 puntos, le ponemos el nombre del campo, hobbies, y el valor que quiero eliminar, que sería nadar. Entonces con esa sintaxis eliminamos un dato específico o una posición específica. Con ese eliminamos una posición específica. Veamos si lo elimina. Ahí le pusimos nadar. Si ahora le doy enter, vamos a revisar que nadar ya no está. Ya lo eliminó. Entonces con el pull puedo eliminar un pasatiempo específico. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero eliminar varios al mismo tiempo? Vean, suponga que queremos eliminar escalar y buceo, por ejemplo. Quiero eliminar escalar y quiero eliminar buceo al mismo tiempo en una sola sintaxis. Entonces le ponemos db.usuarios.updateOne. Colocamos siempre, en este caso, la condición. Colocamos siempre la condición. Y aquí el operador que vamos a utilizar es el operador pull all. Ahora ya no es el operador pull, sino que es el operador pull all. Y con ese operador pull all, lo que hacemos es suministrar siempre
el campo sería el campo hobbies y un listado de los elementos que quiero eliminar. ¿Cuáles íbamos a eliminar? Nada, ya lo eliminamos. Buceo y escalar. Entonces vamos a eliminar escalar, por ejemplo. Entonces ahí le suministramos una lista. Con ese le suministramos una lista de los elementos que yo quiero eliminar. Eso es lo que hace el pull all. Elimina, en ese caso, un conjunto de elementos del listado completo. Y con eso se puede eliminar la cantidad que nosotros queramos. Todos los elementos que ustedes quieran. Podrían poner todo el listado, por ejemplo, y lo eliminarían. Si ahora le damos Enter, van a notar que ya no está los que acabamos de mencionar. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, de los campos que tiene este documento? Imagínense que el campo dirección, por ejemplo, el campo dirección no se llamaba dirección. Dígame un sinónimo de dirección. Ubicación. Digamos que en lugar de dirección le vamos a colocar el campo ubicación. Aquí debe llamarse ubicación. Entonces, por alguna razón, el dueño o el encargado de la base de datos nos dijo: mire, ese campo no se llama así, está mal escrito y necesito que lo renombremos. ¿Cómo podemos hacer para renombrar, en ese caso, un campo? Le ponemos lo mismo de b.usuarios .update1 le ponemos .update1, colocamos el _id para afectar directamente ese documento. Y para eso vamos a utilizar el operador que se llama rename. El operador rename me permite, en ese caso, renombrar un campo. Entonces yo le tengo que decir, voy a renombrar, en ese caso, el campo que se llama dirección por ubicación, por ejemplo. ¿Vean? Ahí le pongo que voy a renombrar dirección por ubicación. Voy a poner arriba para que se vea mejor. Ahí estamos renombrando un campo. El campo que originalmente se llamaba dirección, ahora se va a llamar ubicación. ¿Okay? Básicamente es la manera en la que nosotros podemos corregir un campo. Si ahora le damos Enter y revisamos el documento que acabamos de insertar, si ustedes le dan Enter, les va a aparecer en la posición donde estaba dirección, les va a aparecer la información ahora de ubicación. Entonces ahora sí le doy Enter, van a notar que aquí ya dice ubicación, solo que aparece al final, pero ya aparece renombrado. Entonces esa es la manera, esa es la forma en la que nosotros podemos renombrar, en ese caso, un documento. ¿Preguntas? ¿No? Con eso ya aprendimos a trabajar con arrays. Ya aprendimos a eliminar elementos de un array, ya aprendimos a agregar elementos a un array, ya aprendimos a reemplazar valores de un array. Básicamente ya podemos trabajar directamente con todos los elementos que corresponden a un array. Con todos los operadores que ya vimos, me permiten ir trabajando directamente con esos elementos y hacer todos los cambios necesarios.
Dinámicamente los arrays los podemos ir modificando dependiendo de las necesidades que tengamos en el momento del trabajo, del diseño de la aplicación. Bien, como la otra semana es semana de parciales, el parcial ustedes lo tienen el día martes, ¿ok? Y mañana tenemos laboratorio. Mañana vamos a hacer el segundo laboratorio. Para el parcial del día martes, les voy a subir una clase de la plataforma adicional a esta. Va a estar esta más otra clase adicional que ustedes van a ver, que tiene que ver con la manipulación de fechas desde MongoDB. ¿Cómo se hace para manipular datos de tipo fecha desde MongoDB? Es un tema un tanto especial. ¿Cómo podemos hacer para guardar información que tenga que ver con datos de fecha? Entonces esa la ven para que puedan, y hacen los ejercicios que están ahí para que puedan entender cómo funciona, y eso va a venir parte de eso va a venir en el parcial. Todo lo que hemos visto incluye en esa clase. ¿Okay? Bien, nos vamos a tomar el pequeño